Se jugaron las primeras fechas de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, torneos ampliamente dominados por los equipos brasileños, ya sea o porque quedan campeones o porque en su mayoría son los que llegan a las fases finales. En un video anterior hablamos de cómo le iba a los colombianos debutando en la fase de grupos de torneos internacionales. Hoy hablaremos de cómo le va a los equipos brasileños debutando en la fase de grupos de los torneos internacionales. En 2021, por Copa Sudamericana participarían 7 equipos brasileños y por Copa Libertadores otros 7 para un total de 14 equipos jugando torneos internacionales. En la primera fecha de fase de grupos, por Copa Sudamericana tendrían 4 victorias, 3 empates y ninguna derrota, mientras que por Libertadores tendrían 3 victorias, 2 empates y 2 derrotas, para un total de 26 puntos de 42 posible, con un rendimiento de 61,9%. En 2022, por Copa Sudamericana participarían 7 equipos brasileños y por Copa Libertadores 8 equipos brasileños, para un total de 15 equipos brasileños disputando torneo internacional. En la primera fecha de fase de grupos por Copa Sudamericana tendrían 5 victorias, un empate y una derrota, mientras que por Copa Libertadores tendrían 4 victorias, un empate y 3 derrotas. Esto para un total de 29 puntos de 45 posibles, con un rendimiento de 64,4%. Seguimos con 2023, donde por Copa Sudamericana participarían 7 equipos brasileños y por Copa Libertadores otros 7 equipos brasileños, para un total de 14 equipos brasileños disputando torneo internacional. En la primera fecha de fase de grupos de Copa Sudamericana se harían 5 victorias, 2 empates y ninguna derrota, siendo este el mejor debut en fase de grupos de los equipos brasileños por Copa Sudamericana, mientras que por Copa Libertadores se darían 2 victorias, 2 empates y 3 derrotas, para un total de 25 puntos de 42 posibles. Esto nos da un rendimiento de 59,5%. En 2024, nuevamente por Copa Sudamericana tendrían 7 equipos y por Copa Libertadores otros 7 equipos, para un total de 14 equipos brasileños disputando torneo internacional. En la primera fecha de fase de grupos de Copa Sudamericana se darían 3 victorias, 4 empates y ninguna derrota, mientras que por Copa Libertadores solo una victoria, 3 empates y 3 derrotas. Esto para un total de 19 puntos de 42 posibles y un rendimiento de 45,2% en puntos. Después, en 2025, se reducirían los equipos brasileños en torneos internacionales. En Copa Sudamericana serían 7 equipos, pero en Copa Libertadores serían 6 equipos, para un total de 13 equipos representando a Brasil en torneos internacionales. En la primera fecha de fase de grupos de Copa Sudamericana se darían 2 victorias, 3 empates y 2 derrotas, mientras que por Copa Libertadores se darían 3 victorias, 1 empate y 2 derrotas, para un total de 19 puntos de 39 posibles y un rendimiento de 48,7% en puntos. Y finalmente este año, en 2026, donde participaron 7 equipos en Sudamericana y 6 equipos en Copa Libertadores, para un total de 13 equipos brasileños disputando torneo internacional. En la primera fecha de fase de grupos de Copa Sudamericana se registró una victoria, 2 empates y 4 derrotas, siendo este el peor arranque de los equipos brasileños en Copa Sudamericana en los últimos años. Mientras que por Copa Libertadores se registraron 4 victorias, 2 empates y ninguna derrota, siendo este el mejor arranque en fase de grupos de los equipos brasileños por Copa Libertadores. Esto nos da un total de 19 puntos de 39 posibles y un rendimiento de 48,7% en puntos. Y bien, este es un resumen de cómo le ha ido a los equipos brasileños debutando en fase de grupos de torneos internacionales. ¿Recuerdan alguna anécdota de algún equipo brasileño en fase de grupos? ¿O siguen ustedes algún equipo brasileño? Cuéntenos y sigan nuestras redes de HB Gol para ver más videos de datos interesantes, tanto de fútbol nacional como de fútbol internacional. Chao, chao.